que se habla en sí. Y tiene un núcleo del predicado, que es el verbo conjugado en modo personal. Conjugado en presente, pasado, futuro. En modo personal, con yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos, o sea, con los pronombres personales. Entonces, esa es la característica de la oración gramatical, que lleva un verbo conjugado. Si no hay verbo conjugado en modo personal, no hay oración gramatical. Y aquí quise, sí está conjugado. Yo quise, tú quisiste, él quiso, nosotros quisimos. Aquí el error es que no concuerdan los tiempos de quise con el llegando, porque llegando siempre va a ser presente o futuro, y quise es una acción que ya terminó, ¿sí? Nada más por eso. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ok. Sí, ya. Ya como varias veces lo comenté en el curso, porque es un error común, porque si hablamos sin darnos cuenta, usamos tiempos pasados junto con el gerundio. Todo mundo lo hacemos. O sea, tendrías que estar, pero de tiempo completo ligado al asunto del español, ser parte de la academia de la lengua, cosas así, para siempre estar consciente de cómo usas tu idioma, ¿verdad? Pero eso es un error típico. Estuve trabajando... Sí. Por ejemplo, en vez de quise, si lo ponemos en presente, quiero llegando a aclarar el malentendido. Así ¿Es válido? Sí. Ok. O futuro, quisiera, llegando a aclarar el malentendido. Pero también acepta, no lo pierdas de vista esto, el copretérito, lo que Carolina le llama el pasado continuo. O sea, las dimensiones a bahía, ya sea tiempo compuesto o no. Quise, quisiera, llegando a aclarar el malentendido. Así dicho, está bien. ¿Sí? Porque quisiera, o hubiera querido, llegando a aclarar el malentendido. ¿Sí? Yo les pasaba un ejemplo, de cómo usar el copretérito. Por ejemplo, si yo digo, caminé en la plaza cuando empezó a llover, pues es un error más que marcado. Caminé en la plaza, o sea, ya caminaste cuando empezó a llover. O sea, está lloviendo en ese momento. O sea, entonces, con el verbo en completo es, caminaba, fíjate que caminaba en la plaza, ya tardecita, cuando empezó a llover. O sea, caminaba es una acción pasada, pero que todavía la estás ejecutando, o sea, no se ha concluido. Caminaba, o sea, te imaginas la escena, imagínate así con imágenes, caminaba en la plaza cuando empezó a llover, pues te imaginas a la persona, que va caminando, o sea, que todavía lo está haciendo, que no dejó de caminar, lo está haciendo en ese momento de esa historia pasada. Y en ese momento que estaba caminando fue cuando empezó a llover. Solamente así se acepta el gerundio, ¿sí? Bien, la siguiente. ¿Cuál de las siguientes oraciones presenta un error? De las empresas grandes, el 23% provienen del sector agroindustrial. Me comí la L. Es agroindustrial. De las empresas grandes, el 23% proviene del sector agroindustrial. Y número 3, de las empresas grandes, 8 utiliza energías limpias. La 1. La 3. A ver, Carolina, dijiste la 3. Sí, yo digo la 1. La 1, ok. Yo también me equivoqué, Porque dice 8 utiliza y es utilizan. Y el 23 proviene, ¿no? Porque estás hablando del porcentaje, no del 23. Ok. Si se fijan, la 1 está todo igual. La única diferencia es que en la 1 el verbo está en plural y en la 2 está en singular. Entonces, sin embargo, lo que está mal es la 3, porque aparte yo le hice que estuviera peor porque le iba a poner energías limpias en plural, energías. Me equivoqué. O sea, me encantó su, dice que estuviera peor. Sí, originalmente iba a ser de las empresas grandes, 8 utiliza energías limpias.
Sí. ¿sí? Así va a ser. Como quiera está mal. ¿Sí? Porque Entonces, ¿sí es la 3? si es la 3, porque debería decir Genera un 8 número. utiliza energía limpia, en todo caso, ¿verdad? Pero yo le voy a poner 8 utiliza energías limpias. ¿Por qué está mal? Porque el verbo utiliza, Ujú. hace, Hace referencia al número. no, pero la 3 está mal. No porque no porque no le haya agregado la S, sino porque aquí en la 3 sí estamos hablando de las empresas grandes. ¿Sí? De las empresas grandes, 8 debería ser de las empresas grandes, 8 utilizan energías limpias. En esa. Sin embargo, hay un detalle fino en la 1 y en la 2. La 1 y la 2 están bien, porque, como ahorita comentaste, Alondra, se puede hacer en plural para referirse a las empresas, o se puede usar en singular para referirse al 23%, o sea, un solo 23%. No hay dos 23%, ni tres 23%, ni nada. Y aquí, empresas grandes sí está en plural. Entonces, la misma lengua sí te permite, en estos casos, utilizarlo así, o en singular, o en plural, hacia una, como lo quieras referir, ¿sí? La idea no se pierde, ¿sí? Porque ya sabemos que esas empresas grandes, 23%, ¿verdad? Son agroindustriales. ¿Sí? Entonces, pero la última no. Son así, está muy leve el asunto. Eso requiere así de mucha práctica. Pero si yo pongo, No, maestro, esto está muy difícil. no, realmente no, nada más es poner atención. Si yo pongo, yo se las puse así complicadilla. Yo puedo decir, Juan y Pedro llegaron a tiempo. Ahí es plural porque, aunque Juan es singular y Pedro también es singular, estoy hablando de que los dos llegaron exactamente igual. Entonces, por eso utilizo el plural. Juan y Pedro llegaron a tiempo. Pero si hablo de un sustantivo colectivo, de uno solo, también tiene que ser en singular. El ejército realizó honores a la bandera. Ejército está formado por muchos soldados. ¿Sí? Pero no puedo decir el ejército realizaron, porque estoy hablando de un solo ejército. Pero si hablo de soldados, y digo los soldados y honores a la bandera, entonces como estoy hablando de soldados, no de ejército, y soldados está en plural, entonces el verbo tiene que ir en plural. Bien. ¿Qué palabra? ¿Ibas a decir algo, Carolina? No, que sí está complicado, como mi compañero dijo. Bueno, voy a tratar, mañana voy a estar ocupado, pero voy a tratar del jueves, aunque sea subirles un documento así nada más para este asunto, que ya lo vimos, pero, y está en la página, pero para hacer hincapié, voy a agarrar esa partecita nada más para que lo chequen así sin tener que leer todo, al margen de que lo lean todo después, para precisar este asunto del uso del plural y singular de los verbos. Bien, siguiente. ¿Qué palabra debe de ir en el primer espacio? El, espacio, concentrado, espacio, en un pergamino la historia de su pueblo. Caray. En la primera, el 3, escriba, concentrado, escribía en un pergamino la historia de su pueblo. A ver los demás. A ver, Reina. Ay, maestro, es que a mí esto me confunde mucho. Bien, los El verbos escrito, conjugados. Léelo. a ver, espérame. Oh, el escrito concentrado en un pergamino de la historia de su pueblo. Escribía. El escrito. El escriba concentrado. O sea, escriba es una persona.
Así Escrito es un documento y escribía es un verbo. Así es. Entonces necesito buscar la persona, escriba. El escriba concentrado escribía en un pergamino la historia de su pueblo. Así le llamaban, por ejemplo, en la antigüedad, en la época de los judíos y todo eso. No es la única época, pero entonces un escriba. También ahora le dicen escribiente. Que escribiente, que aunque originalmente era un adjetivo, pues ya se volvió sustantivo. Muchas de las palabras terminadas en T, forman adjetivos. Caminante, vasos comunicantes, por ejemplo, en química. Refrescante, jugo refrescante, ¿verdad? Jugo sustantivo, refrescante el adjetivo. Entonces, aquí, como ahorita lo mencionó Reina, la importancia, dijo, escrito es esto, escribía es un verbo, la importancia de saber, primero, a qué categoría gramatical pertenecen las palabras, pues es un sustantivo, es otro sustantivo, es un verbo conjugado, entonces, eso es de entrada, saber si es un pronombre, si es un artículo, si es una preposición, etcétera. Y luego, junto con pegado, saber el significado de las palabras. ¿Sí? Porque si no sé qué significa una palabra, aunque domine todas las reglas gramaticales, pues muy probablemente vaya a equivocarme porque no conozco el significado de una palabra determinada. A veces, como conozco las demás, pues voy descartando, que es un procedimiento también, descarto esto y me quedo con esta, o infiero el significado en base a lo que se está diciendo, ¿verdad? Que es una habilidad y que además también pues es válido para el asunto del examen. Indica, otra vez me pongo acá, indica las opciones que corresponden, yo creo que esta es la última, indica las opciones que corresponden a oraciones gramaticales. Fíjense, ahí hay varias cosas, pueden ser, no sé, muchas cosas, pero quiero que me digan nada más cuáles son las oraciones gramaticales. Entonces, de entrada, yo tengo que saber qué es una oración gramatical. O sea, tiene sujeto, predicado y verbo conjugado, ¿verdad? Eso es básico. Ahí están, puse 8 opciones. Algunos ejercicios para cerrar, como se titula este documento. Jóvenes platicando y haciendo su trabajo. A lo mejor le dice una maestra o un maestro a sus alumnos. Jóvenes platicando y haciendo su trabajo. O sea, no hay problema porque platiquen, pero no dejen de mover las manitas. Morir por el solo hecho de existir, qué pena. Hubiese preferido la primera fila. A lo mejor vas a un teatro o algo. Mucha empatía para los males ajenos. El silencio a veces resultan extravíos. A padres amorosos, hijos seguros de sí mismos. Que sea lo mejor para todos. Entonces, ¿cuáles son oraciones gramaticales? Inciso A, 174 o 278, etcétera, etcétera. Nomás dígame qué inciso. En este ejercicio ya se tardaron demasiado. Los El otros C, que estaban más complicados pues, lo hicieron más rápido, pero este ya se tardaron. el C, creo. No sé ¿Cuál? si está complicado. El C. El 4, C. 6 y 8. Bien A mal. ver a ver los demás. La A. 1, 7 y 4. Ok. A ver, otra valiente u otro valiente.
La D. La C. Ay, es que estoy buscando para mí la 3 sí es, entonces estoy buscando opciones con la 3. Ay. ¿Por qué la 3 sí es para ti? Porque tiene el qué pena con signos de admiración. Y dijimos No, que estamos preguntando oraciones gramaticales. Ok. Tiene que tener sujeto, verbo. Ahí dice qué pena. A veces el sujeto está sobreentendido. Si digo, tengo calor, pues tengo está conjugado con la primera persona, yo tengo. Se sobreentiende que soy yo. Pero en el número 3 me dices que que esa es una de ellas porque la expresión qué pena. Pero la pregunta que te hago es esta. ¿Cuál es el verbo conjugado de esa oración? Estamos hablando de oraciones gramaticales. ¿Cuál sería el verbo conjugado? Reina, tú me dijiste la 3, ¿no? ¿O fue Lorena? sí, no, soy Ok. yo. A ver, ¿cuál es el verbo conjugado? No, pues no tiene, no porque están en infinitivo. Está en infinitivo. Y hecho, es un Es acontecimiento, también es una forma verbal, pero no está conjugada de modo personal. Si fuera conjugada de modo personal, sería sin H, del verbo echar, ¿verdad? Entonces la no, 3 no es. La 3 no es. Así descartamos la D y la E. Fíjense, vamos, la respuesta correcta es la 6. Hubiese, ¿La 6? digo, perdón, que estoy viendo aquí el número C, Ah, que es 4, es hubiese, 6. Yo me guié por buscando sustantivo y verbo, porque en el 8, que sea lo mejor para todos, está implícito que sea la decisión, la idea, lo que sea y ese, ¿no? Sí, pero, Que como sea, que hay una forma conjugada del verbo. sí, que sea. Bueno, Yo sea, tú seas, él sea. sí. ¿Quién es él? Pues eso, que no sabemos, ¿verdad? Sí, la Eso idea, la opinión, lo que que es lo sea. mejor para todos. Entonces hay 3 verbos conjugados: hubiese, resulta y sea, del verbo ser. Vamos a ver, porque por ahí me dijeron también la 1. Algunos ejercicios para cerrar. Cerrar es un verbo conjugado. Cerrar es un verbo infinitivo, es un verbo infinitivo, pero no hay ningún verbo conjugado, o sea, no hay alguien que ejecute una acción. Igual Y la luego, 7. la 2, jóvenes, platicando y haciendo su trabajo. Está en el Aquí gerundio, pero no hay. no hay verbo conjugado, en modo personal, que también es una oración, pero no es una oración gramatical, ¿verdad? Sí. Número 3, pues y el, la número 3 ya dijimos que no es sí, porque no hay. el 7. El 4, hubiese, es el verbo conjugado, preferido es participio. 5, mucha empatía para los males ajenos, pues no hay. No hay verbo. Se entiende la idea, es una idea, pero no hay verbo conjugado, no es una idea en forma de oración gramatical. 6, el silencio a veces resulta en extravíos. Resulta de resultar, yo resulto, tú resultas, él resulta, etc. 7, a padres amorosos, hijos seguros de sí mismos. Es una frase, otra proposición. A padres amorosos, hijos seguros de sí mismos. Y la 8, que sea lo mejor para todos, el verbo sea. Este es un ejercicio, que yo dije, no, hombre, en 3 segundos me lo van a contestar. Pero siempre hay que, si tengo dudas con las formas verbales, póngase a repasar eso. Ahí está un documento en la página donde te dice el verbo, son de esta forma. El verbo infinitivo, que es el nombre de la acción, termina en arerir. Los verbos conjugados, que son en forma de participio y gerundio, ado, ido, tos, ocho, ando y endo. Endo. Y los verbos Como conjugados en el examen que nos puso decía para perífrasis verbal. verbales. Yo al principio no le entendía yo cuál era, no me acordaba y hasta que me regresé al documento ya me acordé. Ah, te acordaste. Entonces, esas son las cosas que hay que repasar. Porque a lo mejor si traen en la mente, si traen en la mano
la idea, el concepto, pues no batallan porque lo manejan todos los días y ustedes más como maestros. Pero cuando ya te hacen la pregunta concreta, perífrasis verbal, así hablamos también. Decimos cientos de perífrasis verbales todos los días, ¿verdad? A lo mejor no cientos, según tu trabajo, a lo mejor 100, 50, pero todos los días usas perífrasis verbales. Bueno. Pues esos son los ejercicios. Déjame ver qué más tengo por aquí. Bueno, ¿alguna pregunta, duda? No. ¿Usted cree que en el examen vengan así como lo puso usted, o sea, o identifica las oraciones gramaticales o elige las perífrasis verbales? O sea, de que múltiple selección en la misma pregunta. Mira, yo creo que no le van a preguntar de aquí, de esta lista, cuáles son las oraciones gramaticales como la que acabamos de ver. Yo la puse porque quiero checar y que ustedes se den cuenta también qué tanta habilidad tiene para identificar la oración gramatical. Que eso es algo que ya deberían de tener más que dominado. Entonces, eso es un warning, unas antenitas así para la antena parecida canijo, debo darle un repaso a esto, ¿verdad? ¿Sí? Eso es importante, por eso lo dice. Pero en el examen sí les pueden preguntar perífrasis verbales, les pueden preguntar cómo de llenar el espacio, si va un artículo, va una preposición, va un verbo conjugado, o sea, lo que vaya. También ordenar el texto, o sea, para que sea coherente. De un texto, ¿cuál es la idea de ese texto? O cuando nos preguntan, ¿qué quiso decir el autor con eso? Y puede ser 2 renglones, o un renglón, o 3 renglones. Hace referencia al tema, o sea, a la idea central de ese pequeñísimo texto que igual puede ser expresado como una idea principal. O sea, ¿cuál es lo principal de este texto que dice aquí este párrafo? O sea, todo eso hace referencia a lo mismo, ya sea idea principal, ya sea la idea central del tema, ¿verdad? Pero a veces se las disfrazan la forma en que se los preguntan. A lo mejor le ponen todo un texto de unos 3 párrafos y le pueden preguntar, ¿qué es lo más importante que quiso decir el autor en ese texto? Pues está llevando la idea central, ¿qué es lo más importante? O sea, el tema. O sea, si no, ¿cuál es el sentido de hablar de algo? O sea, es el tema, eso es lo más importante. De ahí se desprenden ideas principales, secundarias, etcétera. O sea, ese tipo así es como se lo pueden preguntar. Yo les puse algunos ejercicios y en el examen, porque para forzarlos a pensar en ciertas áreas o en ciertos temas o ciertas cosas, como el saber identificar, que ustedes sepan, que ustedes se puedan decir a sí mismos, yo sé fácil identificar los artículos, los pronombres, las preposiciones y los verbos. Los verbos en su forma de participio gerundio y conjugado en modo personal. Puedo distinguir presente, pasado y futuro y puedo distinguir por lo menos el copretérito o ese pasado continuo. Ya nos olvidamos los demás, el pluscuamperfecto y antepredicto, todos los demás, ¿verdad? Antifuturo y todo eso, o sea, ese no. Pero sí, básico, conjugado en presente, pasado y futuro, o sea, lo básico. Yo estudio, tú estudias, él estudia, yo estudié, tú estudias, él estudió, yo estudiaré, tú estudiarás, él estudiará. Eso es así, que sepan distinguir todas las categorías gramaticales y que no pierdan de vista que una oración gramatical tiene sujeto y predicado y hay un verbo conjugado. Si hay un verbo conjugado, alguien lo está ejecutando. Por eso son las personas, los pronombres personales. Lo está ejecutando o yo, o tú, o él. O en plural, nosotros, ustedes y ellos. ¿Sí? Aunque ya sabemos, porque se los comenté, que hay algunos verbos que no son propiamente, que no expresan propiamente una acción, sino un estado de ánimo, algo como parecer. Ella parece preocupada. No está ejecutando nada, simplemente parece. O el mismo verbo ser. ¿Sí? El verbo ser es el verbo más
abstracto, más general que existe y más difícil de definir. Ustedes ven las definiciones de los filósofos y cada quien da su forma de definirlo. Es lo más abstracto, porque todo es. Un proceso es, una duda es, una posibilidad es. Todavía no existe y no sabemos si se va a realizar, pero es porque existe el concepto de posibilidad. Además, si yo les pregunto, ¿existe la posibilidad de que pasen el examen? Me van a decir que sí, porque es algo que existe, ¿sí? La palabra existir también no es una acción, propiamente, ¿sí? Existir, ser, parecer, no son acciones. Todas las demás sí, brincar, saltar, reír, etc. Entonces, por eso que vimos de esto último, voy a sacar esa partecita del texto que ya publiqué, de lo que publicamos, para ponérselos ahí, para aclarar esa parte, ¿verdad? Muy bien, entonces, ya son las 7:30.